algo así estaba pasando en Colosas, pero no con la tecnología, sino con el Evangelio de Jesucristo. Esta iglesia había sido plantada por Epafras, compañero de Pablo. Estos hermanos habían creído en el Evangelio y era evidente que los frutos del Evangelio estaban presentes en ellos. Ellos tenían amor los unos por los otros, ellos habían puesto su esperanza en el Evangelio, pero ellos estaban siendo influenciados por falsos maestros que introdujeron falsas doctrinas y enseñanzas que distorsionaban la hermosura y la gloria del Evangelio. Estos maestros estaban sembrando confusión. Había una mezcla de ideas y filosofías que ponían el Evangelio y por ende a Cristo simplemente como un complemento para la vida y no la vida misma. Ellos decían algo como, ok, Jesús es importante, ¿cómo no? Pero no es suficiente. Decían, está bien que quedas en Cristo, pero necesitas algo más. Necesitas llegar a un conocimiento elevado. Necesitas un conocimiento superior que solo algunos iluminados poseen. Eso es lo que más adelante se conoció como el gnosticismo. Pero también se les estaba enseñando que era necesario adorar a los ángeles. Y por otro lado, que era necesario castigar el cuerpo físicamente, el ascetismo que hablaba John. E incluso cumplir ciertos rituales de la ley mosaica. Era una mezcla de ideas, de filosofías que decían, está bien Jesús, pero además necesitas estas otras cosas. Algunos decían inclusive que Jesús no se había encarnado porque ellos tenían la idea de que todo lo material era malo. Entonces no era posible que el Hijo de Dios se hubiera tomado un cuerpo material porque todo lo material era malo. Eso era una mezcla de cosas y maestros estaban enseñando estas cosas a la iglesia. Esas ideas no eran simples errores teológicos. Era una bomba que amenazaba con destruir el fundamento del Evangelio de Cristo para considerar más valioso otras cosas. Los colosenses estaban siendo persuadidos a dejar el computador atrás y preferir la máquina de escribir. A dejar de contemplar la hermosura de Cristo para considerar más valioso algo que no tenía ningún valor y que no se acercaba ni un centímetro a la gloria del Evangelio. Por eso es necesario para Pablo presentarle nuevamente a estos hermanos quién es Cristo. Mostrar todo el esplendor de Cristo para que nuevamente alumbrara ante sus ojos y así pudieran renovar sus pensamientos y sus corazones fueran cautivados otra vez por la hermosura de su Salvador. Pero no solo era necesario para los colosenses, también es necesario para nosotros volver a escuchar estas cosas. Porque tú, en algún momento, y ese momento puede estar siendo ahora mismo, has hecho de Jesús tan solo un accesorio en tu vida. Viviendo un falso evangelio, mezclando lo que sabes de Jesús con un poco de psicología o de pensamiento positivo o de ritualismo religioso, practicidad y otros ingredientes que llevan en tu corazón la impresionante y extraordinaria y gigantesca, infinita obra de Cristo a un lugar reducido por allá. ¿Sabes algo de Jesús? Pero tienes una mezcla de cosas en tu vida y al final tu fe reduce la gloria del Evangelio simplemente a una pieza más en tu rompecabezas de tu fe. Pablo presenta este pasaje a los colosenses, pero a nosotros también, no solo para corregirnos teológicamente, sino como una declaración gloriosa de la supremacía de Jesús, que es como se llama este sermón. Y es mi propósito, hermanos, que después de escuchar esta presentación de Cristo, como lo veremos en este pasaje, tú salgas de aquí con la firme convicción de que la supremacía de Cristo en la creación y en la nueva creación exige de ti una rendición absoluta a su señorío. Este pasaje que yo leí, del 18, inclusive hasta el 20, ha sido considerado por muchos estudiosos que fue escrito como un himno. De hecho, en algunas versiones de sus Biblias lo van a encontrar escrito como escriben los salmos, como en forma de poema. De hecho, se dice
Esto porque en el idioma original tiene una simetría rítmica. Y los estudiosos han concluido, muchos están de acuerdo en esto, que ya era cantado por la iglesia antes de que Pablo lo pusiera en la carta. O sea, lo que Pablo hizo fue poner algo que ya la iglesia cantaba en la carta a los colosenses para llamarlos a contemplar a Cristo. Y no es raro si eso es así, porque el mismo Pablo en los Colosenses, más adelante, Colosenses 3:16, él les dice: exhórtense y amonéstense los unos a los otros, cantando himnos, cánticos y canciones espirituales. O sea que Pablo estaba poniendo en práctica lo que les enseñaría más adelante. Así que vamos nuevamente a nuestro pasaje, y lo primero que vamos a ver en este precioso pasaje, que de verdad, un hermano me preguntó, le decía, es abrumador todo lo que está en tan pocos versículos acerca de Jesús. Lo primero que vamos a ver es la supremacía de Cristo en la creación, del verso 15 hasta el 17. Vamos a leer el verso 15. Dice nuestro pasaje: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así inicia Pablo. Pablo inicia con una poderosa declaración. En el versículo anterior, en el 14, él había dicho que Dios nos había librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Quién es ese Hijo amado? Entonces Pablo va a sacar la hoja de vida de Jesús. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Esta expresión de Pablo, que Pablo la dice de una manera tan contundente, derrumbaría cualquier pensamiento extraño sobre Jesús y su divinidad. Pablo pone en lo más alto a Jesús. Cualquiera que piense distinto, que cree simplemente que Jesús fue un buen maestro, un gran líder, una buena persona, no se acercaba en nada a lo que Pablo está diciendo. Ni siquiera Pablo, y esto lo predicaba el pastor el domingo pasado, Pablo termina en Romanos diciendo: cuán profundo eres tú, Señor, no te puedo comprender. Pero Pablo ha puesto ahora en los Colosenses una imagen poderosa, una declaración poderosa. Jesús es la imagen del Dios invisible. En diciembre se predicó solo este pasaje, no sé si se acuerdan, ampliamente, esta expresión. No pretendo volver a decir lo que ya se dijo, pero sí quisiera afirmar lo que esto significa. En primer lugar, la palabra griega que usa Pablo para imagen no significa que se parecen o que es como Dios. No sé si ustedes le han dicho, por ejemplo, a mí me dice: hey, tú eres igualito a tu papá. Esto no es lo que quiere decir eso. Esto no quiere decir que son parecidos, que tienen cierta semejanza, no. Lo que quiere decir es que Jesús es la manifestación viviente de Dios con una correspondencia precisa y exacta. Jesús es la revelación exclusiva y total de Dios, haciendo visible lo que de otra manera sería invisible. Jesús hace visible la deidad. El autor de Hebreos dice así: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, él dice: nadie ha visto jamás a Dios invisible. El unigénito de Dios, Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y alguien podría decir: bueno, todos los hombres y mujeres que estamos aquí hemos sido creados a la imagen de Dios. Es la misma palabra. Hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y Jesús? Y esa pregunta es buena. Es una buena pregunta. Pero yo espero que el texto, todo lo que vamos a leer, haga obvio la diferencia. Sin embargo, la respuesta corta es: el hombre, a pesar de ser creado a la imagen de Dios, no es Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y Él no fue creado. Como lo diría Pablo más tarde, en Él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad.
En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En nosotros no, en ningún hombre está eso. Como lo dice Juan también en su Evangelio, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que afirma esta declaración es que Cristo es Dios, Dios hecho hombre. Cristo encarna la naturaleza de Dios y revela su carácter. Pero también que Cristo sea la imagen del Dios invisible, afirma su autoridad como Dios sobre todas las cosas. Por esto Pablo, después de decir que Cristo es la imagen del Dios invisible, le dice, el primogénito de la creación. Y aquí es necesario hacer otra aclaración, para que sepamos a qué se refiere Pablo cuando él dice que es el primogénito de la creación. Quizás la mayoría de nosotros asociamos la palabra primogénito con el hijo que nació primero. Es probable, muchos de nosotros podemos tener esa referencia. Y si tomáramos ese concepto como el hijo que nació primero y lo aplicáramos a Cristo, entonces llegaríamos a una conclusión de que Cristo fue el primero creado, si lo leemos así. Pero este es un error fatal. De hecho, esta idea de que Cristo fue el primero creado fue sostenida por una persona llamado Arrio en el siglo III. Él afirmaba que Cristo fue creado primero y luego Cristo fue el medio a través del cual fueron creadas todas las cosas. Entonces él decía, ok, Cristo no es igual al resto de la creación, pero sí fue creado. Tuvo un inicio. Él es diferente, pero fue creado. No es Dios. Esta enseñanza fue condenada en su tiempo como una herejía por la iglesia, pero sigue viva hoy. Y uno de los grupos que creen en esto son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Creo que lo explicamos, los que estuvieron en la serie de la Trinidad en la escuela, quizás recuerden eso. Y miren, sin tener que salirnos de Colosenses, ni sin tener que salirnos del capítulo 1 de nuestro pasaje, nosotros podemos ver que esta interpretación es totalmente errada, porque si eso fuera así, si Cristo fue el primer ser creado, entonces Él no podría ser la imagen del Dios invisible, ni podía reunir lo que Pablo, o no podía tener las características que Pablo está mencionando en el verso 16 y 17. Él dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. La palabra primogénito es usada en la Escritura para identificar al hijo que está por encima de los demás. Y que como algunos casos vemos en la Escritura que no necesariamente fue el primero que nació. Por ejemplo, Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuál fue el mayor? Ismael. ¿Quién fue el primogénito? Isaac. Jacob tuvo 2 hijos. Isaac tuvo 2 hijos. Jacob y Esaú. ¿Quién recibió la primogenitura? El menor. De los hijos de Jacob, Rubén fue el mayor, pero perdió los derechos de la primogenitura. ¿Quiénes recibieron esos derechos? Los hijos de José. Así que teniendo en cuenta el contexto que nos da este mismo pasaje en Colosenses, además del uso bíblico de la palabra primogénito, podemos afirmar que Jesús es el primogénito de la creación porque Él tiene una posición de primacía. Eso significa superioridad. Él está por encima de la creación. Él es el primogénito porque Él es prominente, está en una posición de prestigio, Él es el rango más alto. Por eso decimos que Cristo tiene la supremacía, Él tiene la superioridad absoluta. Él tiene el lugar supremo sobre todo lo creado.
Él es el heredero de todo, incluyendo el poder y la autoridad sobre la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Y es así por lo que ya leímos, pero yo quiero que leamos nuevamente el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. En Él fueron creadas todas las cosas, entonces Él es el creador, Él no es una criatura. El mundo que conocemos hoy, con todo lo complejo que es y lo maravilloso que es, fue creado en Él. ¿Cuáles cosas fueron creadas en Él? Todas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Las que puedes ver y las que no puedes ver. Incluyendo tronos o dominios o poderes o autoridades. Pablo es intencional en mencionar que Cristo es creador de lo que no vemos y usa términos para referirse a seres espirituales como los ángeles. Estos términos de tronos, dominios, poderes, autoridades eran términos que se referían a criaturas celestiales. ¿Recuerdan que les dije que alguien estaba diciendo, adoren ángeles también? Así que Pablo está diciendo, esos ángeles que les están enseñando que deben adorar, fueron creados también por Jesús, en Jesús. Exaltar la supremacía sobre todo lo creado, incluyendo a los ángeles, es una respuesta poderosa a aquellos que estaban enseñando esto. Porque ¿qué sentido tendría acudir a un ángel como intermediario delante de Dios si tienes a Cristo que es superior? No tendría ningún sentido. Lo que enseña Pablo aquí nos ayuda a saber que la práctica de adorar o venerar, como también se le dice, orar, pedir a los santos, pedirle a los ángeles, a las vírgenes, que es parte de la práctica de la fe católico-romana, no es bíblico. Pablo lo está destruyendo en un versículo. No es bíblico. Pero no solo que no es bíblico, es una ofensa a Cristo. Porque estás tratando a Cristo por debajo de la criatura. Lo estás poniendo abajo. Estás considerando que el Supremo no es supremo porque hay criaturas que tienen la supremacía. Eso es una ofensa al nombre del Señor. Pero no solo que no es bíblico y no solo que trata a Cristo como inferior a su creación, sino que además no tiene ningún sentido. ¿Por qué acudiré y cultivaré una devoción con una criatura y no con el Creador? Piénsalo. No tiene lógica. Y muchos de los que están aquí dirán, bueno, eso no es problema mío porque yo de chiquitico soy evangélico. De chiquitico. A mí nunca me enseñaron eso de rezar a los santos o ya yo dejé eso ya. Ni a las vírgenes. Pero puede pasar que a pesar de que tú no estés orando a santos, ni a vírgenes, ni ángeles, puede que estés cultivando tu devoción y rindiendo culto a otras cosas creadas. Por ejemplo, cuando tú prefieres pasar horas y horas y horas viendo televisión, como decía nuestro hermano, o en redes sociales, o jugando videojuegos, pero no encuentras 15 minutos para orar y leer la Biblia, Cristo no tiene la primacía. Eso tiene la primacía. Cuando sacrificas los roles que el Señor te ha dado como esposo, como padre o como madre o como esposa, como miembro de la iglesia, trabajando sin descanso para tener estabilidad financiera, Cristo no tiene la primacía. Cuando pones más empeño en crecer como profesional, en dominar cada cosa nueva que trae la tecnología y la ciencia, inclusive que sea buena para tu carrera, y no cultivas tu conocimiento del Señor, Cristo no tiene la primacía. Cuando el gimnasio, lo que comes,
la medicina que te tomas, ocupa más tiempo en tu mente y en tu agenda que crecer como un hijo del reino, Cristo no tiene la primacía. No estás cultivando tu devoción a ángeles, pero estás cultivando tu devoción a otras cosas creadas y has hecho del Supremo inferior a esas cosas. Estás cultivando una devoción y has dejado de lado al Creador. Ocupas tu tiempo en estas cosas a tal punto que por estar ahí dejas a un lado tu tiempo de oración, el estudio de las Escrituras, tener comunión con tus hermanos en los ecos, en el servicio de oración o los domingos. Mi hermano que estás aquí, si eso te está pasando, Cristo no tiene la primacía en tu vida. Lo has hecho inferior. Revisa tu corazón, revisa tu agenda, revisa cómo estás gastando tu tiempo, revisa cómo estás gastando tu dinero y podrás saber quién tiene la supremacía en tu vida. ¿Qué cosa creada está compitiendo con Cristo por el primer lugar en tu vida? Examínate y pon a Cristo donde debe estar, en lo más alto. La supremacía de Cristo sobre la creación exige una rendición absoluta a su señorío. No hay nada más grande que Él. Todo ha sido creado por medio de Él, dice nuestro pasaje, como también lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Clarito. Así que en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador, pero no solo es el creador, sino que, dice nuestro pasaje, que todas las cosas han sido creadas para Él. Para Él. Cristo es el objetivo final y el propósito de toda la creación. Todo lo que existe, existe para su gloria y exaltación. En Él encuentra el cumplimiento y la consumación de todas las cosas, como dice Apocalipsis. Él es el alfa y Él es el omega, Él es el primero y Él es el último, el principio y el fin. Un autor dice, las tres preposiciones en Él, por medio de Él, para Él, usadas por Pablo, refutan la filosofía de los falsos maestros a identificar a Jesucristo como la causa primaria, el planificador, la causa instrumental, el realizador, y la causa final, el propósito de la creación. Todo es de Él y por Él y para Él. Y yo espero, mi hermano, que sigas con ganas de escuchar más de Cristo, porque este pasaje no habla de otra cosa. Y no hemos terminado. Dice el verso 17, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Recuerden, Él es la imagen del Dios invisible y por lo tanto Cristo es eterno. Él es antes de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? Las que han sido creadas. Él es antes de todas las cosas. No se creó nada antes. Por ende, Él no fue creado. Él es antes de todas las cosas. Así que este texto afirma la supremacía de Cristo y lo que se conoce en teología como su preexistencia. Él siempre ha existido. Otra prueba más de que Cristo no es un ser creado, sino que es eterno, y es eterno porque es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. No hubo un tiempo en el que Él no existió. Siempre ha existido. Juan lo dijo así en el capítulo 1. Yo creo que Pablo y Juan hablaron. Juan dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿En qué momento estaba? Siempre. Pero escucha bien, en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas, pero eso no es todo. Porque nuestro texto dice que en Él todas las cosas permanecen. Jesús no solo creó todo,
sino que también sostiene y mantiene todo el universo al mismo momento. Yo no sé cómo eso funciona. Yo no logro entender en mi mente eso, pero es así. Él mantiene unidas todas las partículas atómicas que existen para que esto funcione y no se desplome. Él le da vida y aliento, Él asegura la coherencia y el orden de la creación. Las leyes de la naturaleza son una expresión de la supremacía de Cristo en la creación. Funcionan porque Él hace que funcionen, porque Él sostiene lo creado. Hermanos, visitas, el poder de Jesús es inimaginable. Tú no puedes hacer 3 cosas al tiempo. Y Jesús sostiene el universo por el poder de su palabra, todo al mismo tiempo por toda la eternidad. Y tú vas manejando y volteas y casi te estrellas. Hoy me pasó, casi saliendo me estrello, porque miré para arriba y venía un carro. Y Cristo sostiene todo el universo, hermano. Cristo es supremo. Cristo es supremo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso, pero el universo no se cae a pedazos porque Jesús lo sostiene. La supremacía de Cristo en la creación no lo hace ajeno a su creación. Él sostiene su creación. Porque algunos dicen, hay un Dios, Él creó todo y dejó la pelota rodando. Y de ahí para adelante, las cosas han venido funcionando porque Él diseñó. No. Jesús hace que todas las cosas permanecen. El Dios nuestro está involucrado con su creación en el más mínimo detalle. No tenemos un Dios lejano. Hay una serie llamada, yo no me la he visto, me vi un extracto precisamente porque me llamó la atención. Hay una serie llamada El joven Sheldon. El pequeño, amante de la ciencia, le habla a su mamá sobre la precisión en la creación del universo. Él explica que si la gravedad fuera un poco mayor, el universo colapsaría en una bola, y si fuera un poco menor, se dispersaría y no había estrellas ni planetas. También menciona que si la relación entre la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear no fuera exacta en un 1%, no existiría la vida. Sheldon no le dice a su madre que crea en Dios, porque él no cree en Dios. Él es un científico. Pero le argumenta que la precisión con que funcionan todas esas fuerzas en el universo hace lógico concluir que hay un creador. Esto es parte de una conversación que él tiene con su madre, que su madre es creyente y está pasando por una crisis de fe. Qué interesante. Y un niño que no cree en Dios le dice, mira, hay evidencia suficiente para que tú no dudes del Dios en que tú crees, a pesar de que él no cree en Dios. Tremendo. Y es probable, muy probable, que haya aquí alguien aún que no haya rendido su vida a este Jesús del que estamos hablando. A esas personas que están aquí sin Jesús yo me quiero dirigir. La razón por la que tú estás hoy aquí con un cuerpo que funciona lo suficiente, no perfectamente porque uno tiene sus cositas, pero la razón por la que estás aquí y has podido caminar y llegar aquí, a pesar de que te ha costado trabajo y demás, y estás sentado y estás escuchando, es porque Cristo está sosteniendo tu vida. El aire que respiras, las conexiones infinitas, bueno, no son infinitas, pero son incontables que hay en tu cerebro para que tú puedas escuchar y procesar en tu mente lo que yo estoy diciendo, y el aire te produzca comodidad y la silla te ayuda a descansar. Todo eso funciona por Cristo. El hecho de que la silla no se destruya y no se parta una pata cada 5 segundos es porque Cristo está sosteniendo esta silla. Que tus ojos puedan ver, que tus oídos puedan escuchar, que lo que hayas comido se procese correctamente en tu sistema digestivo, a pesar de que sufras del colon. Es posible por Cristo. Todo eso es posible porque Cristo
en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen y tú no eres la excepción. Eres su creación y por su infinito poder y gracia te ha sostenido hasta este día. Lo veas o no, lo agradezcas o no, saber esto debería llevarte a rendirte absolutamente a Él. La supremacía de Cristo en la creación exige una rendición absoluta a su señorío. Él ha querido que estés aquí hoy para que escuches su voz, para que comprendas que tu vida está en sus manos, para que consideres que lo has despreciado y rechazado como tu creador y sustentador, que le has ofendido y que lo que mereces de Él, que es el Supremo, es que te condene eternamente. Si tú respiras hoy es porque Cristo te sostiene, pero más que sostener tu vida física, Él quiere darte una vida nueva, una vida eterna. Él no solo te mantiene vivo, sino que te quiere hacer de nuevo. Él tiene la supremacía sobre la creación y un día Él juzgará a cada uno conforme a sus obras, porque Él ha sido exaltado hasta lo sumo y su nombre es sobre todo nombre. El día que Él juzgue al mundo, ante su nombre toda rodilla se doblará, de las que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará: Jesucristo es Señor. Ese día llegará y puede ser hoy. Ríndete ahora, no lo dejes para mañana, no dejes pasar esta oportunidad. Si esto está moviendo tu corazón, ahí donde tú estás, pídele a Jesús que te perdone y te reciba en su reino. Esto no es una fórmula compleja, es simplemente creer y rendirte. Y si tienes inquietudes, si no estás convencido, pero te pica la curiosidad, quédate y podemos conversar al final. Hermanos, yo creo que hasta ahora, con lo que hemos leído, con lo que hemos entendido de este pasaje, es evidente la supremacía de Cristo en la creación, pero Él no solo tiene supremacía en la creación, sino que Él tiene la supremacía en la nueva creación. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo, como cabeza de la iglesia, es quien la gobierna, la lidera, le da vida y la sustenta. Mi hermano, si tú haces parte de la iglesia, la razón por la que tú estás aquí, la razón por la cual las circunstancias en las que estás, las luchas contra tu pecado, ninguna de esas cosas te ha hecho caer en pedazos, ni te han hecho apartar del Señor, es porque Cristo te sostiene. Así como en la creación, Él hace que todo permanezca, en la nueva creación también. La iglesia no depende de nadie ni de nada, sino que es creada, sostenida y crece única y exclusivamente por Cristo. La iglesia es la nueva creación. Si tú eres creyente, nueva criatura eres. Somos una nueva creación, una nueva clase de hombres y mujeres que por la verdad del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo somos transformados a la imagen de Jesús, el primogénito de la nueva creación. Pablo lo dice a los Corintios en la segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Reina Valera, ¿verdad? Ahora han sido hechas nuevas. Y en Efesios, porque somos hechura suya. ¿Quién hizo la iglesia? Él. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Cristo tiene la supremacía en esta nueva creación que es la iglesia. La iglesia es su creación espiritual, el pueblo santo que Él adquirió con su sangre, con su sacrificio en la cruz. Cristo es el Señor de la iglesia. Y ninguna criatura humana o angelical puede ocupar esa posición. No es el Papa, no es el superpastor, no es el arcángel, no es el yo qué sé, el apóstol. Es Cristo en la cabeza, es el Señor. Él es el principio de la iglesia. La iglesia inicia con Él. Así como en la creación, todo lo invisible e invisible inició con Él. Él es el principio de esta nueva creación. Con su resurrección, Él inició la nueva era, la era de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y aparece otra vez la palabra, primogénito. ¿Será que Él es el primero que murió? ¿O el primero que resucitó? No, Lázaro resucitó antes. Elías resucitó, Eliseo también, ¿cierto? Él no es el primero. Lo que significa que Él es el primero entre los muertos es que Él es supremo, el preeminente, el más importante de todos los que han resucitado. Y su resurrección es única. Porque nuestro Cristo venció la muerte para no volver a morir jamás. Todos los que resucitaron antes volvieron a morir. Pero Jesús no. Él ha inaugurado la nueva creación, la vida inmortal. Él es el principio de esa vida. La tumba vacía es la evidencia de que Cristo venció la muerte, hermano. Con su resurrección, Cristo afirma su autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Iglesia, Cristo es el primogénito de la creación y el primogénito de la nueva creación, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Este es el propósito final de Dios al hacer a Jesús creador y cabeza de la iglesia. Cristo ocupa la posición más elevada y tiene la autoridad suprema en todas las esferas del universo, tanto invisibles como invisibles, en la creación y en la nueva creación. Y la supremacía de Cristo en la creación y en la nueva creación exige de ti una rendición absoluta a su señorío. Hermanos, recordar esta verdad, contemplar la supremacía de Cristo, también tiene implicaciones para nosotros como iglesia local. Nuestra adoración debe estar centrada en Él. Él es la manifestación perfecta del Dios invisible y el creador y sustentador de todos. Él es digno de nuestra adoración absoluta. No debemos adorar a ninguna imagen, ninguna deidad creada, ni buscar la revelación de Dios en ningún otro lugar que no sea en Cristo. Como cabeza de la iglesia, Jesús es nuestra autoridad. Él es el líder, Él es la autoridad. Esto implica que si tú eres un creyente, debes negarte a ti mismo y someterte a Cristo. Hermano, no tenemos excusa. Si hay un área de tu vida donde Cristo te está demandando fidelidad, donde Cristo te está demandando sacrificio, donde Cristo te está llamando a renunciar, tú no puedes decirle, no, ves que eso duele. No, ves que imagínate, si yo hago eso, tú no sabes lo que va a pasar. Ay, ¿tú crees que Él no sabe? Se tiene la supremacía. Ríndete. No tienes ningún argumento para decirle, aquí tú no mandas, aquí mando yo. No, porque Él es supremo. Él es la autoridad, Él es la cabeza. Que sus planes sean los tuyos y no pretendas lo contrario. Yo tengo este plan y necesito al Supremo para que se acomode y me lo bendiga y me le dé un empujoncito. No, mi hermano. ¿Quién es el Supremo entonces? Tú o el Señor. Cristo ejerce su autoridad como primogénito a través de su palabra. Por lo que nuestra obediencia a la Escritura no es opcional. Cristo no está negociando. Él es el Supremo.
Nuestro deber como nuevas criaturas es evaluar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones a la luz de la Escritura. Ahí está la palabra del Supremo. Ah, no se ajusta. Hubiera preferido no leerlo, ¿verdad? No, mi actitud debe ser, bueno, si no se ajusta hay que quitarlo. ¿Qué cuesta? Probable. Pero es que no tienes de otra. No tienes opción. El costo no te justifica el desobedecer. Saber que Cristo es el primero de entre los muertos también, mis hermanos, nos da una certeza de que los que hacen parte de esta nueva creación vivirán para siempre con Él. Hermano, esto es temporal. Esto se va a acabar. Eso que le da tanta vuelta a tu cabeza, que te tiene compungido el corazón. Eso va a pasar. Tú lo sabes. Eso no va a durar para siempre. Pero lo que Cristo te da, sí dura para siempre. ¿Cuál es más valioso? ¿Lo que se acaba o lo que no se acaba? ¿Por qué estás poniendo lo que se acaba como más valioso que lo que no se acaba? Ríndete. Cristo es el Supremo. Ríndete absolutamente. La resurrección de Cristo como el primogénito de entre los muertos garantiza que todos los creyentes también resucitarán con cuerpos gloriosos e inmortales. Y esta verdad nos da una esperanza segura que nos debe llevar como lo que ahora somos, una nueva creación. La supremacía de Cristo en la creación y en la nueva creación exige una rendición absoluta a su señorío. Amén.